Hoy hasta me sentí presidente, pasar por ahí con esos aplausos. Gloria a Dios por eso. Lindo es el Señor, de verdad. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos, mis amados hermanos. Permita el Señor en su misericordia que en este día pueda seguir ese gozo, no solamente aquí, sino donde quiera que vaya. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si nos vamos de lleno a la clase de hoy? A la clase, me confundí, a la predicación de hoy, perdón. Y vamos a abrir el libro, el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Gloria a Dios. Dice su palabra que Dios es bueno. Gloria al Señor. Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34. Marcos, capítulo 12, versículo 28. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El subtítulo que viene en mi Biblia dice el gran mandamiento. Y dice así: acercándose uno de los escribas que los había ido a disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu bendito amor y tu misericordia. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Como siempre, Señor, si en algo te hemos faltado hasta este momento, te pedimos perdón una vez más, Señor. Límpianos, cámbianos, transfórmanos, ayúdanos a vivir ese estilo de vida que a ti te agrade y que en tu misericordia podamos ser de bendición a todos los demás para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Que en esta noche todos y cada uno de nosotros podamos ser bendecidos con ella y salir de aquí fortalecidos, alegres, gozosos, contentos por todo lo que tú hablas acerca de nosotros a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, mi amado hermano. Gloria a Dios. En el día de hoy, igual a mí de la misma manera, gracias al Señor por su misericordia, se nos concedió el privilegio de traer la palabra de Dios, pero igual bajo el mismo lema que decía: ¿cómo amar a Dios? Ya sea en forma de pregunta o ya sea en forma de exclamación, lo importante es que podamos comprender cómo nosotros debemos amar a Dios. Y va a ser un tanto interesante y para algunos tal vez un tanto intrigante, para otros un tanto incómodo, pero lo más importante es lo que la palabra del Señor nos habla a todos y cada uno de nosotros. Como se nos ha enseñado hasta los días de hoy, existen tres tipos de amor. Uno es el amor fileo, el segundo es el amor eros y el tercero es el amor agape. El amor fileo es aquel amor que se manifiesta
entre los padres y los hijos, entre hermanos, entre familiares como tíos, primos, sobrinos y todos los parientes. Pero también se da incluso entre amigos. Como nos dice en este caso Juan capítulo 11 versículo 3, cuando se habla de la muerte de Lázaro, y en este caso sus hermanas mandan llamar a Jesús, ellas le mandan decir, Señor, he aquí, al que amas está enfermo. Y está hablando de ese amor entre amigos. Gracias, hija. Está hablando de ese amor entre amigos. No precisamente de Jesús hacia Lázaro, pero sí lo que ellas percibían de parte de Jesús hacia un amigo como lo percibían para ellas. Hasta aquel entonces no habían visto a Cristo resucitado todavía y posiblemente por eso la Escritura nos narra que esa clase de amor que ellas veían de Jesús a Lázaro era de ese amor de amistad. También tenemos el amor eros, que es aquel amor que se manifiesta entre parejas, como en este caso los novios. Todavía les faltan 20 años más, ¿ok? Ese amor que existe entre los novios cuando se enamoran, ¿no? Y que por ahí le salen las maripositas en el estómago. Digo yo, debería más bien estar en los pulmones, ¿no? Porque ahí es donde hay oxígeno. Pero le salen en el estómago tanto a los varones como a las hembras. Y al final de cuentas surge ese amor, ¿no? Que dicen, este es mi príncipe azul o este es mi princesa, ¿no? Como decía mi esposa, ¿no? Me salían maripositas en aquellos tiempos. Así que jóvenes, no se alboroten, es una predicación, ¿ok? Así que les digo, surge ese amor entre parejas, como en este caso los novios, pero también cuando ya son esposos, cuando se han casado y se convierten en marido y mujer, porque una cosa es el enamoramiento, pero otra cosa es demostrarse ese amor. Gracias a Dios por la mujer, porque a ella le nace primero el amor. Y al final de cuentas el hombre a través de los años, por lo que ve en su mujer, por el convivio, por todo ese trato que se llevan todo el tiempo, al final de cuentas nosotros podemos ver que los hombres podemos amar a nuestras mujeres. Muchas personas pueden casarse, pero no precisamente estar amándose el uno al otro, porque luego de 2 o 3 años, cualquier cosita los hace renunciar a ese amor. Así que el amor verdadero que surge entre parejas se llega hasta que la muerte los separe. Pero también tenemos este último amor, el cual es aquel amor que proviene solamente de parte de Dios. Y note que digo proviene, luego vamos a averiguar por qué, pero que no proviene del hombre, proviene de Dios. Como en este caso, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículos 7 al 21, usted puede verlo con tranquilidad en casa, pero hablaré del versículo 7 al 10. Primera de Juan 4, versículos 7 al 10. Y dice así, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Todas estas palabras que acaba de escuchar acerca de amor, amémonos, y el amor es Dios y es de Dios, es la palabra agape. Y todo nos indica en la Escritura que esta palabra agape solo proviene de parte de Dios. Así que le digo, al final de cuentas podemos descubrir que el ser humano no puede amar a Dios. Porque el ser humano podrá decir o podemos notar que tenemos esa habilidad de producir ese amor que es el fileo o el amor
que es el eros, pero que para el ser humano no tiene la capacidad de producir el amor agape, como lo vamos a ver más adelante. Así que, como les digo, tenemos la habilidad de producir el amor fileo, porque al final de cuentas no se necesita conocer a Dios para eso. Personas como yo, que vine a los pies de Cristo a los 27 años de edad, yo amaba a mis padres, porque eso es algo que el ser humano puede producir en su interior por sí mismo. Amaba a mis hermanos y hasta ahorita los amo, con el anhelo, por supuesto, siempre de que ellos puedan rendirse al Señor, pero eso no me evitó en el pasado, en mi juventud y en mi niñez, que no los pudiera amar. Porque como les digo, el ser humano tiene esa capacidad de poder producir ese amor fileo, al igual que el amor eros. El amor eros, que es ese amor que atrae el uno al otro. Igual, ¿cuántas personas conocemos allá afuera que no conocen de Dios? Y se murieron viejitos los dos, hasta que la muerte los separó. Se amaron con todo el corazón y no permitieron que nada ni nadie destruyera su matrimonio. Pero como le digo, eso es por la capacidad que Dios nos ha dado de poder producir ese amor. Pero el ser humano jamás podrá tener la capacidad de producir el amor agape. En otras palabras, aunque suene chocante, pero es una realidad, el ser humano no puede amar a Dios porque no puede producir ese amor por sí mismo. Pero gracias a Dios que Dios siempre tiene una solución. Para poder comprenderlo, necesitamos ir a la Biblia, para que nosotros podamos conocer qué implicación tiene la palabra amor para nuestro Dios. Por ejemplo, podemos irnos a 1 Corintios, abra su Biblia por favor, en capítulo 13, versículo 1 al 8, donde nos habla acerca de la preeminencia del amor. 1 Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 8. ¿Tenemos? Gloria a Dios. Dice así: y si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si partiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se dio cuenta que dice, y no tengo? Él no dice que no tiene el ser humano allá afuera ese amor del cual estamos hablando, porque todas estas palabras de amor que acabamos de escuchar es el amor ágape. Y dice, si no tengo el amor ágape, de nada sirve. Así que el hombre no tiene la capacidad para producirlo. Y continúo diciendo, y esta es una prueba de ello, que dice, el amor es sufrido al principio de versículo 4. Pero si se va al versículo 7, dice que todo lo sufre. Así que el amor es sufrido y todo lo sufre. Y yo pregunto, ¿y nosotros, de verdad todo lo sufrimos? ¿O nos agarramos del chongo por las habichuelas allá cuando? No, yo quería aquella. ¿De verdad todo lo sufrimos? ¿O de vez en cuando nos agarramos del chongo con la suegra? ¿O con el suegro? El pastor sabe mejor que yo. A mí todavía me falta un par de añitos. Y dice, el amor es sufrido, es benigno. ¿Nosotros no le hemos hecho ningún mal a nadie? Dice,
El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿De verdad hay alguno de nosotros que de verdad no haya hecho nada indebido en su vida? Yo, que vine a los 27 años de edad a los pies de Cristo, créeme que yo hice muchísimas cosas indebidas delante de Dios. Él dice, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Qué fácil es decir, ¿no? Aguante el hermano, ámelo, ore por él. Sí, pero estoy que, como don Ramón, que le doy uno. Es que ya me tiene hasta aquí. Pero dice que aquí el amor no guarda rencor. ¿De verdad no hemos guardado rencor? Así que todas estas palabras que habla del amor agape, y continúa diciendo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Híjole, muchos caemos en el hoyo ahí. Todo lo soporta. A veces nos comportamos insoportables. Si no me cree, pregúntele al pastor. ¿Cuántas canas no le saqué yo? Dice, el amor nunca deja de ser. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de amar al hermano y dice, no lo quiero ni cerca de mí? Pero dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca deja de ser. Así que eso no podemos producirlo nosotros. Solo póngase a pensar, ¿se ha podido usted identificar en algunas de estas faltas que encontramos? Yo casi en todas. Pero le digo, eso nos da a nosotros a entender que el ser humano no puede ser capaz de producir el amor agape. Porque si fuéramos capaces de producirlo, al final de cuentas, nada de estas cosas que vemos aquí jamás las cometeríamos. Y aparte de eso, que algo para mí es muy interesante, es poder ver lo que les voy a contar a continuación. Que para mí, de verdad, para mí es una maravilla. Y eso es lo que yo quisiera que en este momento en todos ustedes quedara bien grabado en su corazón, bien grabado en su mente, en su subconsciente, que nunca lo deje ir. Que el ser humano no tenga la capacidad de producir el amor agape, lejos de ser una desgracia para nosotros, después de la salvación, yo pienso que es lo mejor que le pudo haber pasado al ser humano, el que no pudiera producirlo. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante nosotros podemos ver que ahora el Señor obra en nuestras vidas para la gloria de su nombre, a raíz de que nosotros no podemos producir ese amor. Y para mí, le digo, es una incomparable maravilla el poder vivir en carne propia, el que nuestro Dios se haya dignado de depositar su amor propio en la vida de todos y cada uno de nosotros. Si fuéramos capaces de producirlo, ¿para qué lo pone Dios? ¿Por qué lo deposita Dios? Si lo deposita es que no tenemos la habilidad de poder producirlo. Como en este caso dice Romanos capítulo 5, versículo 5, donde se habla de los resultados de la justificación, dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que si fue derramado en nosotros es porque no había en nosotros. Y si no había es porque no tenemos la habilidad de hacerlo. Esa habilidad se la reserva a Dios, como lo vamos a ver más adelante. Y cuando dice derramado, en la palabra griega implica conceder. Así que lo que trata de decirnos el versículo 5 dice, porque el amor de Dios ha sido concedido en nuestros corazones, pero por parte de Dios, no por producción nuestra propia.
en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, cuando se habla que somos hijos de Dios, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hallados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y esa palabra dado en el griego dice didomo, lo cual implica conceder, confiar, entregar, infundir, producir y repartir. Pero nota que es de parte del Padre que nos los da a nosotros para poder producirlo. Pero no está la habilidad propia en el ser humano. Dios tuvo que intervenir. Y para eso, mi amado hermano, es lo que le digo, para mí es una maravilla el poder ver que Dios se haya dignado en nosotros los seres humanos en depositar su amor en nuestras vidas para que nosotros podamos ser partícipes para la gloria de su nombre. Como dice Juan, Primera de Juan capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es de amor. Así que si nos dice que, amados, amémonos, es porque Dios ya ha depositado en nosotros su amor, y de ahí podemos ver a Cristo diciéndole a sus discípulos un mandamiento en Juan capítulo 13, versículo 34, el cual dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero ese mandamiento Jesús no podía darlo si es que Dios no hubiese derramado su amor en el corazón de los discípulos. Porque ningún ser humano tiene la capacidad para hacerlo. Y continúa en el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. En otras palabras, una vez que Dios ha depositado su amor en nosotros, nosotros podemos practicarlo. Como decía nuestro pastor la semana pasada, el domingo pasado. Demostrar ese amor los unos a los otros. Porque ahora ha sido concedido en nuestra vida de parte de Dios. Lo cual para mí no deja de ser una maravilla. Y esa palabra, si tuvieres, implica sostener, retener, tener, mantener y contener. Lo cual indica una vez más que podemos contener lo que se nos ha otorgado a nosotros. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Por qué? Porque podían practicar el amor, agape, que ellos mismos no podían producir. Ahora, si alguien me preguntara, ¿cómo se puede amar a Dios? Yo le daría dos respuestas. Uno, en tu temor de Dios, déjate amar por Dios. Porque si no, jamás podrás amar a Dios. Porque al final de cuentas, el ser humano no tiene la capacidad para crear ese amor. Y número dos, obedece, practica y mantente en lo que Dios nos ha mandado en su maravillosa palabra. ¿Se acuerdan de Cristo? O más bien, de Dios, cuando habla en dos ocasiones desde el cielo. La primera en su bautizo, cuando dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, tenía contentamiento, alegría por causa de Cristo. Entonces, más adelante, cuando sale la transfiguración, vuelve y le dice ahora a los discípulos, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Por qué? Porque Cristo era un ejemplo a seguir. ¿Y por qué era Cristo un ejemplo a seguir? Porque Él mismo lo dice cuando ora con el Padre. Y dice, Padre, todo lo que me dijiste que les dijera, se los dije. En otra ocasión dice, todo lo que me diste que les diera,
se los di. Y también llegó una ocasión que dijo, nada puedo hacer por mí mismo, sino lo que veo hacer el Padre. Y en otra ocasión dice que hace solo todo lo que le mandó el Padre hacer. Así que al final de cuentas, Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que podemos ver que Cristo manifiesta el amor al Padre porque Él le obedece en todo lo que le pidió. Y ahí podemos ver el contentamiento en el corazón de Dios por causa de la obediencia de Cristo. Así que si nosotros obedecemos a Dios, al final de cuentas es ahí donde podemos mostrar el amor a nuestro Dios. Pero porque Dios lo ha depositado primero en nosotros. Como dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice así: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Sé que nos afanamos por muchas cosas, porque el vivir el día a día trabajando para tener un techo, calefacción, alimento y todo eso, eso no es afanarse, eso es una necesidad. Es algo básico, necesitamos el trabajo. Pero hay otras cosas que nos afanamos que no son necesidad. Y ahí es donde sale, en este caso, Eclesiastés diciendo que el todo del hombre, lo que realmente vale, al final de cuentas, que incluso Cristo lo ratifica más adelante diciendo, no hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo, es que prácticamente nosotros temamos a Dios y guardemos sus mandamientos. No que le tengamos miedo, sino que tengamos ese temor de herir el corazón de Dios al hacer lo que Dios nos dijo que no hiciéramos. Así que este es el todo del hombre, el que tema a Dios y guarda sus mandamientos. Así que yo creo que la mejor manera de poder mostrar nuestro amor a Dios es obedecerle en todo lo que Él nos ha mandado. ¿Que vamos a ser perfectos? No, ninguno de nosotros. Pero Dios tiene misericordia, dice su palabra, como dice a través de Juan, de perdonarnos cuando venimos con un corazón afligido delante de Él, compungido, realmente entristecido por el mal que hemos hecho contra Dios. Pero que le digo, al final de cuentas, podemos nosotros ser partícipes de ese amor que proviene de Dios. Ahora bien, déjame compartirte lo siguiente. Ejercer un ministerio no necesariamente implica que estás amando a Dios. Alguien pudiera estar desarrollando algún ministerio y para que no se sientan ofendidos me voy a poner a mí. Yo pudiera estar ahí atrás en el mixer, pudiera estar recogiendo las ofrendas, pudiera aquí estar enseñando o cantando, pero eso no representa que yo realmente esté amando a Dios. Porque al mismo tiempo puedo estar tal vez mintiendo allá afuera, robando, envidiando, o incluso si fuéramos más drásticos, estuviera odiando y aborreciendo. Que eso surge en muchas ocasiones. Cuando nos trenzamos del chongo y que no nos gusta porque no era así, yo lo quería de otra forma. Yo no quería corazones, ¿por qué no trajeron flores? ¿Por qué no trajeron la foto acá o algo? ¿Sí me entiende? Pudiéramos estar aborreciendo a alguien. Así que al final de cuentas Cristo dice, la primera carta del apóstol Juan, en capítulo 4, versículos 20 y 21, dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, con ese amor agape, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Con ese amor ágape que Dios ya ha depositado en su corazón. Y con ese amor
Usted puede perdonar a su hermano. Aunque le haya jalado el chongo, usted puede perdonarlo. Aunque le haya dado con la cuchara allá atrás en la cocina, porque usted no quería hacer lo que ella quería. Usted puede perdonar como Dios nos perdona a nosotros nuestros pecados. Así que gracias le damos a Dios por su bendito amor. Aún Cristo, cuando habla acerca de, en este caso en particular con los judíos, porque los judíos estaban en contra de él, en Juan capítulo 5, versículo 42, dice, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No les dijo, no tenéis amor. No. Les dijo, no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Y quién eran esos judíos? Parte de ellos eran los que servían en el templo. Parte de ellos eran los que enseñaban al pueblo la ley de Dios. Parte de ellos posiblemente eran de los que atendían cualquier situación necesaria en algún caso judicial. Pero le dijo Cristo, no tenéis. No le dijo, pero yo los conozco que no han producido su amor de Dios en ustedes. Le dijo, no tenéis. O sea que por mucho que se afanaran en su ministerio, por muy buenos y amables que se mostraran, por muy galantes en el sentido de la vestimenta esplendorosa que pudieran usar, no tenían el amor de Dios. Dios no se los había derramado en sus corazones. Y estas personas no eran buenas personas. Así que les digo, al final de cuentas, Cristo les da la reprimenda diciendo, no tenéis el amor de Dios en vosotros. No les dijo tampoco, órale, empezar a producir ese amor de Dios. No, no puede. Tiene que ser depositado en nuestros corazones. Por eso vemos a Dios aún desde la antigüedad hablar del corazón de su pueblo en Ezequiel capítulo 11 versículos 18 al 20, cuando se habla de la promesa de la restauración y la renovación, y dice así, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, lo cual puede aplicar junto con la idolatría, pero otras cosas más que eran aborrecibles delante del Señor. Y continúa diciendo, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Pero si Dios no les da ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo, jamás podrían andar en las ordenanzas de Dios. Así que primero Dios deposita su amor en ti, y entonces es cuando uno ya pasa unas experiencias con Dios, pasan un par de yidillitas, un par de semanitas, y viene acá, pum, 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 pum. Acuérdate que agarraste del chongo a tu mamá, a tu papá, cuando saliste de casa. Acuérdate que despreciaste a tu hermano, le gritaste a tus tíos, hiciste esto, hiciste aquello. Entonces, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo nos redarguye para que nosotros podamos ir y no solamente perdonar, sino también pedir perdón. De otra manera, no habría forma de que nosotros pudiéramos hacer eso. A mí mismo me tocó ir, mi esposa es testigo, a la casa de un amigo a pedirle disculpas por un enredo que habíamos hecho por causa de mi enojo contra él. Porque se me hizo injusto que, siendo yo su mejor amigo, de haberle perdonado el que me haya robado en mi propia cara, y que al final de cuentas por él llegamos acá, entre comillas. Sabemos que Dios es el que nos trae,
pero el haberle perdonado que me haya robado mi propia cara, que lo traté bien, le apoyé en todo y al final de cuentas darme la espalda y acusarme de cosas que no hacía yo. Me enojé y al final de cuentas dije unas cosas que no debía haber dicho. Pero poco de un año más o menos, menos de un año después de haber conocido a Cristo, fui y le pedí disculpas. Pero porque Dios había derramado su corazón en mí. Si no hubiera sido por eso, hasta el día de hoy no quisiera ni verlo. Y si viniera, me hiciera el loco para no recibirlo. Solo por el amor de Dios. Así que le digo, al final de cuentas, estos versículos nos hablan que las personas se alejan de Dios. De alguna forma, el corazón del hombre, como dice Cristo más adelante en Apocalipsis, ellos se olvidan del amor de Dios, empiezan en la idolatría, viene Dios y les jala las orejas, pero luego vemos que Dios también trae la cura para ellos y les dice, en un momento más adelante les cambiaré su corazón y les daré un espíritu nuevo. Obviamente, de lo cual incluso hasta nosotros somos partícipes de ellos, especialmente yo que vine a los pies de Cristo hasta los 27 años, cuando tenía un corazón lleno de rencor, de maldad, de injusticia, falta de respeto, falta de perdón, etcétera, pero que al depositar Dios su amor en mi vida, las cosas fueron totalmente diferentes. Aún muchas personas, cuando Dios cambió mi corazón, me decían, vaya, hace una hora estabas diciendo groserías y ahora ya te salió el orole en la cabeza. Y yo ni para decirles nada. Pero eso solamente lo hacía Dios. Así que al final de cuentas surge en nuestras vidas lo que dice, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, el cual dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, para la gloria de nuestro Dios. Y entonces nosotros podemos ver en este caso en particular que sí podemos cumplir con lo que Cristo dijo en el principio de esta tarde, el principio de esta predicación, y que fue referencia a lo que dijo hermana Yadira también, cuando dice en Marcos capítulo 12, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque el amor de Dios ha sido derramado en ti. Y ahora tú puedes amar a Dios con todo tu intelecto, con toda tu imaginación, con todo tu corazón, con todo tu anhelo, con toda tu alegría, con todo tu deseo. Ahora puedes amar a Dios gracias al amor que Dios ha depositado en nosotros. Y para despedirme, quisiera volver a la pregunta de este día. ¿Cómo se puede amar a Dios? Número 1, en tu temor de Dios, déjate amar por Dios, porque de otra manera jamás podrás hacerlo. Y número 2, obedece, practica, mantente en lo que Dios ha mandado en su maravillosa palabra. No hay mejor manera de poder demostrarle a nuestro Dios que le amamos. Vamos a estar de pie, hermano. Gloria a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Tu palabra es maravillosa, es bella. Gracias, Padre amado, porque a través de ella tú hablas nuestras vidas. Tú hablas a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro subconsciente y nos ayudas a entender, Señor, que no hay nada más maravilloso que tenerte a ti en nuestras vidas. Más allá de derramar tu amor sobre nuestros corazones, hay otra promesa que dice tu palabra y que es cumplida, que tu hermoso Espíritu Santo mora también en nosotros. Pero no solo conforme con eso, Señor, decidiste ir más allá, donde dices que tú y tu Cristo también harán morada en nosotros. ¿Qué más maravilloso puede ser, Señor, en nuestra vida? El que el creador del universo, el que no tenía nada absolutamente que darnos,
porque no nos merecíamos nada, pero por su amor y su misericordia derrama su amor sobre nosotros para que podamos tener el privilegio de poder amarle para atrás, como dice su palabra. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque verdaderamente demuestras tu gran amor para nuestras vidas. Seres deshechos, que nos merecíamos la muerte, Señor, y la condenación eterna. Te plació mirar hacia nosotros, Señor, y darnos una oportunidad, la oportunidad de la vida eterna, de poder conocerte, de poder estar en tu presencia, de poder admirarte, donde nunca más nos imaginaremos cómo eres. Jamás volveremos a imaginarnos cómo son tus ojos, qué color tienes. Jamás podremos imaginarnos una vez más cómo es tu piel, Señor, cómo es tus cabellos, cómo luce el calzado de tus pies o tu vestimenta, porque estaremos delante de ti para la gloria de tu nombre, para poder verte con nuestros propios ojos, para poder admirarte, Señor, para poder abrazarte y decirte que realmente te amamos, Señor, por ese amor que tú habías depositado en nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que a veces somos desobedientes, tú nos ayudas y nos das la fortaleza para que podamos seguir adelante. Tú nos das de tu perdón, de tu amor y de tu bondad, para que continuemos, Señor, con un ánimo nuevo cada día, como dice tu palabra, que nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder amarte, Señor, al depositar tu amor sobre nuestras vidas y poder derramarlo a tal grado que no solamente podemos lograr amarte a ti, sino que podemos amarnos los unos a los otros. Gracias, Padre amado. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, gloria al Que Dios Señor. les continúe bendiciendo, amados hermanos. Amén.